En Jésico se unen la sensualidad de Los Calientes, las posibilidades estéticas de Eléctrico y el himno profano El Loco, convirtiéndose en la afirmación del estilo de la banda argentina Babasónicos. En 2001, la banda argentina de rock editó Jésico, un disco que llegó a tiempo para celebrar la primera década de Babasónicos, un sexteto compuesto por Gabriel Manelli, quien falleció en 2008, y cuyo espacio ocupa actualmente el músico Carca, Diego Tuñón, Mariano Roger, Diego Rodríguez, Diego Castellanos y Adrián Dárgelos. Llegamos a esto de casualidad. Básicamente nosotros dos somos los que empezamos todo. A los 16 años, 17, porque éramos los compañeros de colegio. Hay cariño como de todos, más que nada es un grupo de amigos, como dijo él, que les gusta hacer esto. En el 86 nadie vivía de la música, nadie. Vivían solamente 3 bandas en Argentina de rock, o 7, 8 artistas. No vivís de la música, vivís. Sobrevivís. Del público en todo caso. A diferencia de las bandas de ahora que ayer lo hablábamos con él, que empiezan creyendo que va a ser una salida laboral hacer música. Nosotros hicimos música porque era la única forma de encajar en un mundo que no nos servía. De esta forma, los integrantes de Babasónicos se encontraron en los acordes, una herramienta de cambio. Entonces hacíamos música para tornar el ambiente más favorable a nosotros, para modificar la realidad. Entonces, como agentes modificadores de la realidad, después lo que no entiendo es por qué a la gente le gustamos y nos vino a ver y por qué convocamos tanta gente. La ventaja que tiene es que ya lo malo del otro lo conoces y aprendés a lidiar con los defectos y las virtudes del otro. Nosotros venimos del conurbano fabril de Buenos Aires, donde no hay centros culturales, no hay casas de instrumentos. Y viven 13 millones de personas viven. No sé, nuestra ciudad o partido, porque es como que sería como Ecatepec acá más o menos, que se llama Lanús, vive 1 millón de habitantes. Y no hay ni una banda. Solo nosotros y 2 minutos, sí, 2 minutos y nosotros. Después de lograr reconocimiento en la escena underground, Babasónicos firmó con la compañía discográfica Sony. De este contrato resultaron 5 discos: Pasto, Trance Zomba, Dopádromo, Babasónica y Miami, tras el cual los Babas emprendieron el camino independiente. Fue un momento justo muy raro porque nosotros nos habíamos quedado sin manager y sin contrato discográfico. Teníamos otras cosas arregladas que al final no prosperaron. Entonces, como no había un panorama, las grandes tiendas de discos cerraban, todo pasaba a colapsar. Era un periodo de poca... Era un otoño económico, no una primavera económica. Y aparte, sí, eran caros, igual es muy caro hacer discos en Argentina. No solo fabricarlos, sino los estudios de grabación son caros, todo eso es caro. Después de separarse de Sony, Babasónicos desempolvó varios lados B para editar una serie de discos que después se convertirían en la herramienta necesaria para poder grabar Jésico. El disco tuvo un proceso muy extraño, como contaba Carca, fue un proceso muy aleatorio, donde estábamos como en una etapa bastante crítica. Bueno, tuvimos la idea de sacar 4 discos independientes en ese mismo año, anteriores a Jésico, de grabaciones que teníamos encontradas. Esos motivos más que nada caprichosos y subjetivos nuestros propios. Esos motivos dividen la obra en dos, en lo que va a ser lado B y lo que va a ser la obra main. Como que por primera vez recibimos dinero de los discos, básicamente, y nos construimos un estudio en la casa acá de Diego y Adrián.
Gracias a las ganancias obtenidas de la venta de Vedette, Vórtice Marxista y Groncho, los Babasónicos lograron dar vuelta a su situación y pasaron de estar sin un contrato y sin posibilidades de grabar nuevos temas a construir su propio estudio, en donde el primer disco que se gestaría sería Jésico. Puede ser, yo tengo un buen recuerdo porque fue un disco que lo empezamos a hacer de la nada, como así sin ningún contrato de compañía. Y resultó ser un buen disco. Sí, lo otro que tiene es que nosotros construimos nuestro propio estudio para el disco Jésico. No sabíamos bien qué estábamos haciendo, nos salían algunas canciones, lo hacíamos en nuestro estudio, en una quinta que teníamos por aquel entonces, una casa de campo, ¿no? Como carpinteros, como electricistas, como si fuésemos como operarios. Sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado, sin refrigeración. No, es feo trabajar. No nos quedaba otra. No nos quedaba otra, ¿no? Si hubiese tenido dinero para hacerlo, lo hubiese hecho con capital. No, bueno, tiene eso también de especial, romántico, de romántico. Sí. Babasónicos dejó los instrumentos para tomar las herramientas y construir su propio estudio, pero también se aventuró a alejarse de las compañías transnacionales y probar suerte con el naciente sello Pop Art. Somos dueños con los socios que inventaron un sello discográfico para nosotros y sacaron estos discos. Ahora es uno de los sellos más grandes argentinos. Somos la primera banda que tuvo el sello Pop Art y eso le dio un brío y un impulso que ellos éramos como su única banda y con eso empezaron a crecer cada vez más y crecimos casi juntos. Es un sello que hasta exporta bandas acá. Ya hacíamos venues de casi la misma cantidad de gente, solo que bueno, que trabajar con Eduardo y con lo que era aquella vez Pop Art, supieron capitalizar eso que existía. Con su propio estudio y el apoyo de una discográfica independiente, Babasónicos se encerró a hacer música mientras que la crisis económica en Argentina estaba en un momento crítico. Era un momento que hacer música era como algo muy secundario con respecto a la gente llevándose comida de los supermercados. La historia de Jésico inicia con una banda reconocida, pero sin contrato discográfico, sin dinero e inmersa en una de las peores crisis económicas de Argentina, pero culmina en la creación de uno de los 25 discos esenciales que consagró a Babasónicos con El Loco y Los Calientes. Here's a special important message. 52MX está en internet. Okay. Entra a 52mx.tv. Puedes hacer 4 cosas. Descargar programas, 2, decirnos lo que piensas, 3, recibir noticias de nuestra programación, suscribirte a los podcasts. Guarantees. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Okay. Por 52mx.tv. Hey, Edie, all right. En línea. Enjoy it. Después de editar Miami, Babasónicos recibió su carta de retiro de Sony Music. Esto sucedió a la par de la crisis económica que azotó a Argentina en 2000. De esta forma, Jésico nació en un momento en que la industria discográfica había sido relegada dentro de un panorama monetario nada prometedor. Pero en ese momento nosotros no había un problema muy evidente. Lo que nosotros sabíamos que ya desde Miami se había dicho es que al final de la etapa del presidente de doble periodo de Menem, en ese momento se veía venir que en algún momento algo iba a salir muy mal porque estábamos gastando plata que no teníamos, todo el país, y nosotros no estábamos saliendo a tocar al exterior. Habíamos empezado, el sonido tiene que ver con otra cosa. Se agrava en el 98 y llega el estrangulamiento en el 2000 y la crisis del 2001. Para la época del 99, la recesión era tan grande que todas las multinacionales devuelven los contratos a las bandas de rock nacional. Todo el rock argentino en realidad se metió como en una situación rara. El disco estaba gestado en la cabeza de ellos, ya se sabía más o menos lo que iban a hacer y había que hacerlo de alguna manera. Acompañada por la crisis económica del país,
y también por una nueva forma que surgió en Argentina de ser, de cómo ser una banda de rock y sacar un disco y hacer un show. Y justo era una época donde Argentina se desmoronaba, venía, digamos, esto es el 2000 y venía esa crisis del 2001 que ya se estaba viviendo, y entonces bueno, todo se empieza a desmembrar. Se caía el país a pedazos, la gente quemaba los supermercados. Que duró lo que duró, ya sabemos todo por qué. Y nada, creo que sacamos fuerza de donde no sé exactamente dónde, y hicimos un disco muy positivo. Cuando no significa, no me pregunto cuán necio puede ser. Y nosotros, ante esa falta de horizonte, no sé, hicimos como ese disco donde muchos no nos preocupamos por lo que va a pasar, nada, y creo que eso también forma parte de la magia del disco, ¿no? Y bueno, nada, con ganas, era lo que más se necesitaba en ese momento. Hacerlo y después ver cómo se iba a seguir de ahí en más. Porque estaba todo muy incierto en ese momento. Que hasta ese momento venía siendo de una manera y hubo como un cambio de paradigma en el 2001, 2002, y es donde nosotros fuimos como una especie de punta de lanza de ese cambio, en donde abrimos como una forma nueva de que el rock o las bandas de rock ya no necesitaban tanto de las multinacionales y de todo el sistema más anquilosado de los 90, sino que había una nueva forma de hacer las cosas, que de hecho nosotros lo hicimos a través de una discográfica que era nueva en ese momento. Y que esa compañía después creció. Es el signo de una época nuestra. También es un disco que solo podría haberse hecho de esa forma, con esa falta de... Tal vez había como cierta incertidumbre con respecto al porvenir. Mi nombre no es importante, lo importante es olvidar. Lo importante es olvidar. Centrados en los temas de Jessico, buscaron cómo comercializarlo, gracias al independiente sello Pop Art, sentando la base de una nueva estructura discográfica en Latinoamérica. Jessico también abre que Latinoamérica tenía todos sellos independientes, se estaban empezando a reestructurar las multinacionales, entonces les dio espacio para que todos los sellos independientes tengan más aire. Y que nosotros pudimos hacer con todos ellos independientes, nosotros no, nuestro manager, ¿no? Pero hizo pequeños arreglos para que en Colombia salga por La Hormiga, en Chile por La Oreja y en México por Suave. O sea, como que hizo como un ciclo en donde cuando salió no había dónde venderlo, porque el país se incendiaba, y cuando terminó el ciclo del disco estábamos tocando en Luna Park en una situación de popularidad, y fue como un viaje bastante intenso que se dio solo se podría haber dado solo en ese momento. Suave era un sello boutique acá en México que lo manejaba gente muy refinada de gusto y un equipo de melómanos exquisitos también. Y al ser una de las únicas bandas que generó algo en un momento tan oscuro, que nos hizo ver como una luz que otros no podían ver, y que tal vez igual yo creo que se capitalizó mucho más el Infame, digamos, pero mucha gente a la que nos conocía empezó a tomarnos en serio. Que después terminó siendo un disco que a partir de que termina toda esa etapa, a partir del 2002, 2003, empieza a ser como un disco que nos deposita en un lugar inesperado, donde hicimos nuestro primer Luna Park, que es como si fuera el Auditorio Nacional de acá, con Jessico casi en el final. Con Jessico, Babasónicos se enfrentó a la adversidad, pero las circunstancias les permitieron seguir arriesgándose en la composición musical.
Ya sin la responsabilidad de perseguir hacer canciones que fueran éxitos, la banda se refugió en la introspección y se abrieron a encontrar en el caos la posibilidad melódica de la provocación. Creo que a partir de Jessico viene como la apertura hacia lo que nuestra inspiración nos dé. Y en el caso de Jessico como fue el primero de esa serie, es bastante amplia esa inspiración, porque está Rubí, que es como un bolero espacial, y está, qué sé yo, Atómico, que es como un metal pollito. A partir de ahí como que también la gente empezó a entender como a digerir el producto y como que empezó a interesarse más. Sí, en los discos anteriores estaba bien, pero todavía faltaba de como saber hacer bien las cosas, y creo que Jessico tuvo eso. Consume desenfrenada las muñecas dan tranquilidad, buscando la madrugada climatizada, conduce la tempestad. Inmersos en la recesión económica de Argentina, Babasónicos no se detuvo. Tomó nuevas fuerzas y se centró en trabajar en lo que mejor sabe hacer, la música. De este esfuerzo artístico nació uno de los discos más emblemáticos de la banda, Jessico, un travesti musical que honra la sensualidad. Es un nombre como Jessica, ¿no? Es como si fuera un travesti, y se llama Jessico. Ponele, depende de lo que vos quieras. En la historia musical de Babasónicos las canciones lo son todo, y en el disco Jessico también. Concentrados en un estudio casero que construyeron con sus propias manos, los miembros de la banda se concentraron en la composición musical. Una posibilidad de experimentar, de equivocarnos, de sacar, de poner. Y creo que ahí el sonido toma lugar porque ahí teníamos un lugar personal, nuevo, nuestro, y tomar ese lugar y hacerlo nuestro y hacerlo con nuestras propias manos. Puede tener alguien alguna idea, alguno tener una canción media trabajada, seguro, pero no nadie, cuando van a hacer el disco se juntan y bueno, vamos a hacer el disco, y se concentran todos en eso. Algunas canciones que nos parecían que jamás las podríamos haber tocado como Babasónicos, en ese momento las explotábamos y le damos como más vigor. Es un disco también donde la banda, me parece, yo en ese momento tenía la oportunidad de contemplarlo desde afuera. La banda llega a Jessico con 1.000.000 de cosas probadas y comprobadas. Yo tuve la suerte de compartir con el grupo antes de inclusión en los ensayos de Jessico, porque habíamos salido de vacaciones y me dejó sorpresivamente para todos a cargo de eso, y eso me permite hoy en día tener como una familiaridad un poco más especial, entre comillas, ¿no? La chica soy su amigo, no parezco inofensivo, en serio, lo hago por la amistad. Representando a Jessico hoy está, creo que Pendejo nada más. Mi nombre no es importante, lo importante es olvidar, lo importante es olvidar. Dentro de lo que pasaba en ese estudio, estaba el génesis de la reinvención de la banda. Su encuentro con su propia oscuridad y el descubrimiento de una sensualidad narrativa que vino a marcar la tendencia de cambio que caracteriza a Jessico. quizás por esto mismo de tratar de reinventar la banda, ¿no? O sea, después de Babasónica, yo sentía miedo de volvernos una banda muy seria. Y después ya cuando viene Miami, creo que ahí también se germina un proto-Jessico, digamos. Solo que esta vez nos volvimos mucho más simples y concisos. Por todo lo que yo te dije, o sea, es un disco muy claro de comienzo de una etapa nueva, más allá de que
casualmente sea el comienzo de una década y de un siglo, ¿no? Si querés ponerlo así. Cada momento lograba otra frase mejor, otra dialéctica mejor, un laberinto mejor, y empezó a construir personajes, y en un momento tenía como, cada tema tenía un personaje distinto, una historia diferente y una narrativa bastante particular. Desde ahí también Jolly, que era sorprendente cuando lo saca. Adrián compone mucho, las letras las termina después, pero compone mucho mientras nosotros vamos sacando la instrumentación del tema. Algunos lo vieron como algo, como un giro, o sea, como que nos pusimos a hacer canciones más populares. La verdad es que nosotros nunca perseguimos la canción popular. Imposible olvidar tu talismán. Irresistible. Llegamos como a una síntesis en nuestra composición que terminamos llegando a esa síntesis de canción, siempre manteniendo la producción a un nivel alto de locura, ¿no? Nunca nuestra producción es muy convencional. Sí, básicamente pudimos concentrarnos mucho en hacer el disco, sobre todo porque no estábamos pagando el estudio, era en nuestra casa. Pero es cierto que a contraposición de cómo componíamos o arreglábamos en los 90, Jessico comienza una nueva etapa, que fue cambiando de forma. La composición de Jessico fue el resultado del trabajo en el extremo calor y sin presupuesto para aire acondicionado. Los Babasónicos tenían que entrar al estudio concentrados, listos para grabar. Era un verano muy caluroso y no teníamos ni aire acondicionado ni nada, así que los momentos en los que entrábamos a componer debían ser muy concisos. Teníamos que estar muy concentrados porque no se podía aguantar más de una cantidad de horas, porque los estudios normalmente, cuando tienen una ventilación, se puede respirar adentro, pero nosotros nos quedábamos sin aire más o menos a las 2 horas. Entrábamos a trabajar en periodos muy cortos y era muy preciso y era muy alentador ver cómo a cada 2 horas cómo íbamos creciendo y cómo iban creciendo las canciones. Y generalmente cada vez que entrábamos muy concentrados y muy de a poco fuimos construyendo algo como muy único. ¿Qué sé yo? Creo que mucho, por ejemplo, tiene más que ver con Jessico de lo que tienen que ver los dos posteriores. Digamos, Anoche Infame los relaciono menos con Jessico que mucho. Te llamé para vernos, se me ocurren tantas cosas. Teníamos la presión de llegar todos al mismo horario y Adrián podía también seguir trabajando de noche. La forma de cantar incluso a las mañanas. Con tiempo y calma, poco a poco, Jessico se fue develando ante los integrantes de Babasónicos hasta que llegó la selección de los temas. Componemos lo que nos sale. Normalmente, como son en periodos de 18 meses, 2 años, nosotros componemos unas 30 canciones en ese periodo. A veces un poco más, para el último disco fueron un poco más. Y de esas, normalmente nosotros estamos en unas 14, 15 grabando, a veces grabamos 17. Entonces tenemos dos niveles de selección. En los primeros demos, donde grabamos en la totalidad de las canciones, como dice él, empezamos a perfilar sobre las canciones que más nos representan o que más nos gustaría a nosotros abordar, porque después es lo que vamos a representar durante casi 2 años en vivo. Y siguiendo con la tradición de las rarezas babasónicas, nació un lado B de Jessico. ¿Qué momento va a salir? Sí, se llama Carolo. Nosotros lo tenemos, pero no lo conoce nadie. Jessico nació a contracorriente y sorprendió a propios y extraños cuando la provocación de El Loco y la sensualidad de Los Calientes y Rubí tomaron por asalto a las listas de popularidad, escribiendo a esta placa en la historia de los 25 discos esenciales. Bueno.
frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar. El Loco, Fizz, Los Calientes, Rubí y De Eléctrico fueron los sencillos con los que este disco de 12 temas fue promocionado. Sin embargo, otras canciones que se instalaron en la memoria del público fueron Pendejo y Soy Rock. A 10 años de su lanzamiento, algunos temas todavía forman parte del setlist de los conciertos de la banda. Y El Loco me sorprendió que se transformó en un clásico y no, jamás lo hubiese pensado. Nosotros no nos metemos en la elección del simple, porque si no, Los Calientes para mí hubiese sido el primer simple de Jessico y no El Loco. Eso me hizo sentir que teníamos futuro. Esa canción me hizo sentir eso. Dije, hicimos algo. En realidad son canciones que tocamos permanentemente. Algunas quedaron más en el camino, pero las retomamos. Algunas son clásicos del show y creo que no las dejamos de tocar nunca desde ese momento hasta ahora. Yo por Los Calientes apostaba. Después, bueno, Los Calientes, De Eléctrico, Fizz fueron canciones que fueron muy tocadas hasta el día de hoy. Hoy en día ni Los Calientes, ni De Eléctrico, ni Fizz forman parte de nuestra lista de canciones del show actual, pero por una cuestión de desgaste y que vamos como renovando un poco las listas. Ya no había grunge, el hip hop no tenía valor. Era muy difícil entender por dónde iba a pasar la modernidad, dónde está la nueva sensibilidad. Y sentí que Los Calientes traía algo que otra cosa no, y Yoli, bueno, y De Eléctrico, que lo tuve que ver después para darme cuenta de todo lo que lo sufrí. Nosotros mezclamos del disco, las primeras mezclas fueron 4 canciones, creo que fue Loco, Fizz y 2 más. Era como un chiste que teníamos. Loco era una broma casi, te diría, del final del demo, pero quedó espectacular. De a poco se fue como convirtiendo en una canción más seria, con una letra un poco menos en tono de broma. Pasó a formar parte de las canciones del disco, tuvo esa suerte de tener esa introducción con ese instrumento exótico japonés que estaba tirado en el estudio. Por su sencillez, los miembros de la banda decidieron mezclar El Loco primero, sin saber que justo en esas horas de postproducción de la mano de Gabo Manelli, nacería el intro que ha hecho inmortal a esa canción. Nosotros estamos grabando demos, ¿no? Y tratamos de concretar todas las ideas, hasta las más inverosímiles. Pero ¿te acordás que fue eso lo que nos pasó? Grabamos el demo y después cuando teníamos que hacer el tema, lo mejor era el demo, la forma en la que había salido, que era como una broma. Tenía mucha gracia. Toquemos el tema, tuk tac, y quedó así, y después cada cosa que le poníamos era peor. El Loco tiene, la introducción es un shamisen o un kyoto, no sé cómo se llama porque es un instrumento que encontramos tirado en el piso en el estudio, que es un regalo que le hizo un presidente a un músico de Argentina y lo dejó tirado en el estudio y después lo recuperaron, pero bueno, nosotros lo rearmamos eso y lo afinamos y hicimos la introducción sin saber cómo se toca porque tiene un puente en el medio y es como una especie de sarcófago con unas cuerdas, un instrumento chino. Que Gabo lo aprendió a tocar y hizo como esa introducción. Entonces lo convirtió en un tema raro y tal vez lo raro que pasó es que la compañía discográfica nuestra decidió que ese fuera nuestro primer sencillo. Es el último tema que escribimos y el primer tema que mezclamos. No tenía letra, nada, era una idea de Diego, de uno de los guitarristas, y yo le había hecho el estribillo y le había hecho un pedazo de letra, y en el final de la grabación de los demos pedí que se queden los 2 guitarristas, uno tocando el bongo y el otro guitarra, para poder grabar esto, e inventé una letra que los mantenía entretenidos para que ellos me la graben, porque si no lo iba a grabar ya estaban cansados, no querían grabar. Cómo se rieron y les dio gracia, el tema llegó al disco porque les dio gracia. Bueno, hasta el día del estudio, que Gabo, yo me quedé dormido dentro del estudio de cansancio y Gabo al lado mío grabó el instrumento del shamisen.
Loco fue escogido por Pop Art como el primer corte de difusión. Un tema lento, al parecer reflexivo y sátiro de lo sagrado, que rápidamente se dio a conocer por su versatilidad sonora, lo que le permitió encajar en todo tipo de estaciones radiales. Para Babasónicos esto significó por primera vez estar en rotación continua en las emisoras musicales. Hicimos el video y resultó ser que el tema hizo que se abrieran muchas situaciones que antes para nosotros estaban negadas, situaciones radiales. Al ser el primer tema que mezclan, vienen los de la compañía discográfica esta nueva, que era su primer, y me dicen, déjame escuchar los primeros 4 temas, porque no habían escuchado nunca nada. Se llevan un CD con los primeros 4 temas. Como el tema ese era el primero, se enamoraron de ese primer tema y creyeron que ese tema era el simple. Pero nosotros le decíamos, miren que tiene Los Calientes, ¿qué otro tema más tenía? De Eléctrico, ¿no? No apostábamos tanto. Así no. Cuando lo escuchábamos, no, ellos decían, no, este es el simple, este es el simple. Nosotros nunca pasó algo como de crossover radial, donde nosotros, en la mayoría, hasta el momento ese en la carrera nuestra, nosotros no éramos rock, no éramos pop, todavía no existía el alternativo, entonces no nos pasaban casi en ninguna radio, a no ser algún tema en una radio, otro tema, entonces teníamos como todo nuestro repertorio repartido en radios. En las radios en Argentina, un tema lento, es difícil filtrar temas lentos porque la radio pasa más del 60% de rock en Argentina. La misma que pasa Cheyenne, pasa rock. Porque el rock es popular allá, ¿no? Y ese tema dura 6 meses entre los 3 primeros puestos de la radio. Y esto pasó algo rarísimo, que el tema entró en todas las radios y fue un crossover en Chile, en diferentes lugares, y entró a todos lados como, no sé, como por arte de la melodía. Debe haber estado 3 semanas número 1 o más, pero después logra estar 6 meses enteros en los 3 primeros. Quizás alguna semana bajaba al 5 y volvía a ponerse número 2. El tema pasa a AM, a la radio AM, y es un boom en los programas de fútbol. Ya no sabíamos por qué, no era inexplicable lo que pasaba en la radio. Esa canción hizo como un crossover que nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Y a partir de ahí ya sale de Eléctrico es el tema del verano. Jésico es el disco que Babasónicos realizó con todo en contra, sin contrato discográfico, sin manager y en un momento sumamente complicado para la economía argentina. Sin embargo, es también la placa en la que redefinen y sintetizan su sonido. Logra llegar a las estaciones de radio con temas como El Loco y ponen a todo un continente a cantar de Eléctrico. En Jésico también se encuentra de Eléctrico, un tema que nació de lo fortuito y de la duda, y que actualmente no puede faltar cuando se habla de Babasónicos. Cuando no significa, no me pregunto cuán necio puede ser. Estaba construyendo el estudio. Nosotros lo construimos nosotros a mano. Lo construimos nosotros a mano, sí. Diego Castellano, el tercer Diego, es el que más conoce acústica, es el diseñador industrial, todo. Y bueno, y estaba más en contacto con hacerlo. Las 14 fueron al disco de la mezcla. Algunas nos dieron muchísimo trabajo porque, por ejemplo, la versión final de Eléctrico la obtuvimos en el estudio. Al principio era una versión de unos 7 minutos de improvisaciones sobre música disco. Teníamos que esperar para plastificar el piso, teníamos que esperar a Gabo, que era el eléctrico. Y no venía, y cuándo va a venir, no va a venir de Eléctrico. Y más o menos ahí salió la frase, cantando entre el olor al plastificado de piso, pegamento. Le salió esa melodía y Adrián dijo, esto es el mejor. Y fue un tema, digo, la verdad que lo sufrimos mucho porque solo teníamos demos horripilantes, o sea, sentíamos que teníamos una gran melodía, pero que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer.
lo terminamos haciendo todo en una computadora. Con batería electrónica, pero él tocó la batería electrónica. Lo terminamos grabando paralelamente en el disco, en el estudio dividimos el estudio en una sala, en la sala del control se mezclaba y donde estaba la sala principal de grabación montamos un estudio B donde intentábamos avanzar con de eléctrico. Para sonorizar de eléctrico, los miembros de la banda tuvieron que enfrentarse al exceso de material que tenían grabado, lo que en algún momento los llevó a pensar en de eléctrico como una canción que debería quedar inconclusa. Porque mira que cuando fuimos a hacer las bases grabamos 120 tomas de... Le decíamos, a ver, tacatún, o sea, que es como palomazo así, música disco, y yo agarro un pedazo, y Andrew Weiss, que trabajaba en ese momento con nosotros, nos decía tipo... No van a llegar a nada. O sea, esto lo vas a editar vos, yo esto, viste así. Esto no se edita. La verdad edita. que escuchabas y eran horas y horas de nada. Estuvimos durante toda la mezcla intentando que el tema tenga algo. Días armándolo, entre que él grababa percusiones, grababa coros, vino de Panza, Mariano, pasaba Adrián, pasaban todos. Le pedíamos cosas y así, lo fuimos armando y el último día se empezó a mezclar, mezclamos con de eléctrico. Y fue una mezcla de 25 horas. Y nos llevó muchos días, nos debe haber llevado como 7, 8 días de eléctrico, a pesar de todos los días que le pusimos de grabación y que no usamos la grabación principal, lo rehicimos todo. Y fue el último tema en mezclar, se tardó como 24 horas en mezclar o 23 horas seguidas. Entonces, no era una canción que habíamos tocado como banda, no se tocaba como banda, todas fan de Scorpion, lo intentábamos, pero no nos salía. Blanco, horripilante. Sí. Y llegó un punto que el ingeniero Andrew Weiss le dijimos, bueno, basta, ya está, es así. En la hora 23. ¿Cómo está el tema? A ver, lo escuchamos y dijimos, bueno, listo, ya está. Pues. El tema parece simple y cuando después lo tuvimos que tocar, nos fue simple llevarlo desde lo que estaba de la mezcla a tocarlo en vivo. Pero hasta el momento era un tema totalmente inconexo, no había una parte que comunique con la otra. Eso llevó, como dice él, 20 y pico de días de intentar, y después la mezcla que duró 26 horas, 25 horas. El tercer corte promocional del disco fue Los Calientes, la canción por la que los miembros de la banda realmente apostaban y cuya complejidad descansa en la seducción de las palabras y el sentido lúbrico que les da Adrián Dargelos. 2002 sale Los Calientes, que Los Calientes vuelve a ser número 1 en la radio. A partir de Los Calientes, hasta ahora, son 4, tuvimos 14 número 1 seguidos en la radio. Los Calientes es una balada que nos trae Adrián. Algunos de 2, 3 semanas y otros de 4 meses, 3 meses, en el Airplay general. Entonces no sé si ese es el disco más importante, ¿no? En aquel momento existía Napster, me bajé miles de canciones, miles de cosas que de hecho, bueno, mucho de Jessico sale de Napster, digamos, o sea, de sampleos y cosas que agarro que, a ver, para nosotros son pequeñas cosas, ¿viste? No es que nosotros ponemos un sampleo adelante, sino que por ahí nos sirve de clic. Es un ruido de algo. Sí, pero a mí me pasó eso, el tema me encantaba y todas las frases que tenía Adrián me parecía buenísima, pero me pasaba lo mismo que él. Y en un momento cuando empieza Panza a cambiarle el ritmo y todo, se me transforma a mí como en un himno. Pero con Los Calientes, Babasónicos explotó convirtiéndose en un fenómeno de popularidad, en el delirio de ser estrellas de rock. En el momento no era como que después a nosotros nos quedó como himno para mí, no. Para mí era un tema muy importante, pero no quería que sea una balada. Y me fui a mi casa obsesionado diciendo, Virus podía hacer baladas con ritmo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque bueno, en Argentina logró una difusión desmesurada,
a través de avisos de televisión que usaban la letra. Ya empezó como un delirio que después desembocó en Infame, en donde ya las canciones nuestras sonaban, era como odioso ya vivir así, ¿no? Era como una especie de delirio interminable en donde los shows eran con escolta policial y griterío de histeria colectiva. Sí, más que nada eso, más que rock, era una popularidad extrema, era como ser una especie de ícono popular caminante en donde la gente era como un delirio. Pero el delirio que acompañaba a Babasónicos se convirtió en el sello de su provocación y sus canciones en la voz de la tribu babasónica que se unió en la gira de promoción de Jésico, con la que después de varios años regresaron a nuestro país. Esto al volver a Discografías. Fue hasta Jésico que Babasónicos logró salir totalmente del underground y construirse una base de fans gracias a sus canciones populares, en las cuales dosificaban la provocación, un rasgo característico de la banda. Entonces es bastante lógico que dentro de su proceso compositivo y creativo, la banda, por un instinto natural, sin ningún planteo previo, se lance a nuevas formas musicales sin que eso sea muy tangible a un nivel consciente. Más que un grupo de música, somos un combo de provocadores que utilizan la música como medio de provocación, de caos. Y la música, bueno, nos dio la forma de expresión, pero es un combo que moviliza culturalmente ideas. Hay canciones que tienen como una especie de sensualidad graciosa, lindante con la broma, que tal vez pasa en Rubí cuando el cantante hace un rap cuasi romántico, pero eso ya tiene que ver con algo más premeditado, que es como una especie de forzar el límite del ridículo hasta el borde. Inventaban censuras cada vez que nosotros sacábamos un disco, había un grado de censura nuevo. Acá nos pasó en MTV también, acá nos pasó con Putita. Después la sensualidad que sale de la música en sí o de la letra no es muy premeditada. Supongo que sale porque sale, supongo que es porque la banda transmitía eso sin darse cuenta. Y es un disco que tiene mucho que ver con eso, inclusive hasta la tapa se pone medio cachonda. A un nivel raro, medio border también, ¿no? Como el rapero de Rubí, medio border, pero es cachonda. Tengo el cuerpo hecho medida de romance, mi traje favorito es el amor. Cariño mío, acércate. Huelo a un jardín en primavera, quizás mi cercanía se tolera. ¿Acaso mi mirada te encandila o miras debajo del cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado, no te hagas la tontita, yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha volado. Cuando Jésico salió a la venta, Babasónicos era una banda con 10 años de trayectoria, 5 discos previos editados bajo la discográfica Sony, 3 álbumes de rarezas producidos bajo su propio sello Butalco y un récord de 100 presentaciones al año. Pero fue con esta placa que regresaron a nuestro país, después de varios años de ausencia. Para el desarrollo de la música hay ciudades muy importantes, que son, Buenos Aires y el DF. Son las ciudades más importantes, supongo, en cuanto a escena musical de rock, de Hispanoamérica, por sobre Barcelona, Madrid, sobre todo. Dejamos de venir, como
como 4 años, y cuando volvimos en 2002 con el nuevo disco fue como una renovación, digamos, y como que nos empezó a escuchar otra gente, pero ya veníamos haciendo Quizás se deba a eso. Una convocatoria anterior. Había menos show, ya no se tocaba tanto, era todo un poco más difícil salir a girar y todo eso. Entonces como que tuvo que empezar todo de nuevo. Significó nuestra vuelta a México. Sí, empezaba a ver algunos festivales, la verdad que tomamos con Korn, que al final no vino. Sí. Empezaba a ver un movimiento. Todo el camino de la banda, que toca 100 shows por año desde que empezamos prácticamente. O sea, todo eso que es cuando te digo que gente que si bien había oído del nombre nos empezó a tomar en serio. Pero para la salida de Jessico, ya éramos una banda que tocaba como en el Palacio de los Deportes de Argentina, no es una banda tan chica. Y en ese momento para nosotros era muy bueno poder trabajar en México en la misma situación que trabajábamos en Argentina, una discográfica pequeña, pero con gente que muy eufórica, muy entusiasta, que hizo que nosotros recuperemos un montón de espacio que tal vez habíamos perdido durante el tiempo que estuvimos ausentes, pero capitalizando lo que habíamos hecho durante los 90 aquí, que fue tocar en muchos lugares pequeños, en antros. Yo no sé si Jessico me da el ingreso a una nueva generación o me lo da mismo la expectativa que genera la banda desde el Rum Rum, desde el Under. Entonces bueno, a pesar de que uno se cansa porque son aviones, micros, vans, hoteles, entrar, salir, pero como nos gusta hacerlo, lo hacemos con ganas. Creo que vamos a ir de gira hasta que se acabe esto porque nos encanta. Tal vez pasamos a otra liga y ya en la noche ya hicimos nuestro primer auditorio nacional, entonces ya todo... Pero todo fue como un proceso bastante paulatino y divertido.